vamos a hablar de los ángulos. El ángulo no es nada más que una figura donde hay dos lados y un origen común. A esta recta le voy a trazar un ángulo cualquiera. Vamos a trazarlo de 30 grados. Ahí lo tengo, la abertura de 30 grados que la calculé con el compás, con el transportador, y trazo mi ángulo. Es una figura donde tiene dos líneas con un lado en común. Ese lado se llama origen. Al ángulo se le denota con letras mayúsculas porque son segmentos. El segmento AB y el segmento AC. Pero su abertura la denotamos con letras minúsculas y viene dado en grados y en radianes. Dependiendo a la abertura la abertura del ángulo, se pueden clasificar en ángulos nulos, ángulos agudos, ángulos rectos y ángulos obtusos. El ángulo nulo es el ángulo que no tiene abertura, que viene siendo la misma, su abertura es nula, es 0 grados. El ángulo agudo es aquel que tiene menor de 90 grados. Vamos a trazarle ahora puede ser de 60 grados. Ese es un ángulo agudo porque es menos de 90 grados. Ahí lo tienen. Esta abertura tiene menos de 90 grados. Si trazamos un ángulo recto, es el que tiene 90 grados. ¿Ok? Con el transportador marcamos aquí 90 grados y es el que su abertura denota 90 grados. Está el ángulo obtuso, que es el que tiene mayor a 90 grados. Vamos a trazar un obtuso. Trazamos la raya y para trazarle un ángulo obtuso mayor de 90, vamos a trazarlo de 120 grados. Unimos esos puntos y esta abertura viene siendo mayor a 90 grados. Entonces tenemos el ángulo nulo, el ángulo agudo menor de 90, el ángulo recto igual a 90 grados y el ángulo obtuso que es mayor de 90 grados. También tenemos otro ángulo que es el ángulo llano. Trazamos la recta y no tiene, si ponemos el transportador, el ángulo llano tiene 180 grados y su abertura sería esta misma que está aquí, en esta dirección. Y entonces esto es un ángulo llano. Para la congruencia de ángulos, podremos decir que dos ángulos son congruentes cuando la medida de sus ángulos son iguales. Vamos ahora con la actividad que está programada para segundo año. Para segundo año tenemos ahí en pantalla socializar en familia, en qué parte de la casa hay ejemplos de ángulos congruentes, a trazar en una hoja y colocar ese ejemplo socializado en dicha hoja y trazar los ángulos que tenemos a continuación. Antes de empezar con el otro bloque del tercer año, quisiera extender mis felicitaciones a un estudiante que se estuvo comunicando conmigo por las redes sociales y el niñito está muy interesado y está socializando mucho con su familia y es el ejemplo que debemos tener, debemos acatar todos. El niño es Joember Linares, de Boconó, Estado Trujillo. A ti, Joember, mis felicitaciones por tu trabajo que estás haciendo y para toda tu familia también. Con tercer año vamos a hablar un poco sobre lo que son los polígonos, los que son los triángulos. Polígonos es aquella figura geométrica que tiene 3 o más lados, 3 o más ángulos y 3 o más vértices. Vamos a proceder ahora para trazar varios polígonos, un triángulo y un cuadrado. Vamos a trazar un triángulo de cualquier medida, ¿verdad? Y el triángulo es el que tiene 3 lados. Ahí tenemos el polígono del triángulo. Ahora vamos a trazar el polígono del cuadrilátero. Trazamos primero un segmento
horizontal, y ahora levantamos las perpendiculares. Las perpendiculares, aquí tenemos la primera perpendicular, aquí tenemos la otra perpendicular de la misma medida, 15 centímetros. Y ahora unimos este último lado, ¿ok? Y ahí tenemos un cuadrado de 15 centímetros. En los cuadriláteros hay varios tipos de cuadriláteros. Tenemos los cuadrados, que es este, tenemos el rectángulo, tenemos el rombo. Ahora vamos a ver y a entender cómo se traza un triángulo equilátero. Vamos a trazarlo, pero con la ayuda ahora del compás. ¿Cómo serían los pasos? Trazo primero el segmento, que es la base del triángulo. Vamos a hacerlo de 20 centímetros. Ahora, con ayuda del compás, vamos a hacer centro en el borde en uno de los extremos, y con abertura del segmento que tengo en el pizarrón, vamos a hacer un semiarco de esta parte. Haciendo lo mismo, pero haciendo centro en el otro lado del triángulo, con la misma abertura, obtengo el tercer punto, el tercer vértice, para poder trazar el triángulo. Esos son los pasos para construir un triángulo equilátero. ¿Ok? Para el sentido de congruencia de triángulo, dos triángulos son congruentes cuando la medida de sus lados y de sus ángulos son iguales. La medida de sus ángulos son la misma y la medida de todos sus lados son los mismos. Y para congruencia de triángulo, el símbolo de congruencia sería esta nomenclatura que está aquí. Quiere decir que si yo tengo el triángulo ABC, que yo digo que es congruente a otro triángulo de igual medida y de igual medida de los ángulos, digo que el triángulo ABC es congruente al otro triángulo. Dejarles las actividades para tercer año que van a aparecer en pantalla, y vamos a socializar en familia en qué situación de la vida diaria han visto y han utilizado los triángulos y cómo se construye un triángulo equilátero. También tenemos que hacer las actividades que están en la parte de abajo, que son 3 construcciones de un triángulo equilátero, de un triángulo rectángulo y de un rectángulo. Ahora vamos a hacer una pausa y ya regresamos.